Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este jueves 14 de mayo, día convocado especialmente por el Papa Francisco para la oración y el ayuno por esta pandemia, por encontrarnos en cuarentena, porque es cierto que nos golpea globalizadamente, y por qué no globalizar también la oración, por qué no intimar en un día que es especial, sí, porque es el día de San Matías. ¿Quién es San Matías? El sucesor de Judas. Fíjense, vamos entonces a ver la lectura de los Hechos de los Apóstoles, que en realidad veníamos leyendo la misión de Pablo y el Concilio de Jerusalén, pero ahora hacemos un salto por el día de San Matías al capítulo 1, después de que murió Jesús, después de que resucitó Jesús. A ver qué nos dice los Hechos de los Apóstoles. Un día de aquellos, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, 120 personas reunidas, y dijo: Queridos hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo profetizó por medio de David acerca de Judas, el que guió a los que arrestaron a Jesús, que era uno de los nuestros y compartía nuestro ministerio. Porque está escrito en el libro de los Salmos que de su morada despoblada, sin que nadie la habite, y que su puesto lo ocupe otro. Ahora bien, es necesario que uno de los que nos acompañan, mientras el Señor Jesús estaba entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta que nos fue quitado, sea constituido junto con nosotros testigos de su resurrección. Designaron a dos: José, llamado Barsabás, apodado Justo, y a Matías. Después rezaron así: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, indícanos a cuál de los dos eliges para ocupar el puesto de este ministerio apostólico, que Judas abandonó para marchar al lugar que le correspondía. La suerte le tocó a Matías y fue incorporado a los 11 apóstoles. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este lenguaje de hace casi 2000 años? ¿Qué mensaje nos deja? Primero, lo que tenemos que ver es cómo nació la primera comunidad de la iglesia. Los 12 apóstoles se sintieron gravemente heridos también, no solo por la muerte de Jesús, sino por la traición de Judas, que era uno de ellos. Y entonces Pedro convoca a la comunidad, a todos los creyentes. Y entonces dice: a ver, este signo es importante mantenerlos, en especial los judíos, que sean 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque 12 eran las tribus de Israel. Era un número simbólico muy importante. Y ellos habían sentido el dolor de la traición y el abandono de Judas. Entonces, ¿qué hacen? Convocan a la comunidad, rezan sobre él, y entonces dice: a ver, eligen, hay dos que pueden ser elegidos. José y Matías. Se ponen en oración y la comunidad elige a Matías como sucesor de los apóstoles. Sabemos que hoy en día no son 12, porque son muchos más, son los obispos los sucesores de los apóstoles, pero en aquel entonces, en la iglesia naciente judía, los signos judíos eran muy importantes, y por eso es que eligen a este otro. Y dice: desde quien sea un testigo que estuvo desde el bautismo de Jesús hasta la muerte y la resurrección. ¿Por qué? Porque así aseguraban ese testimonio de entrega. Se dice que San Matías primero predicó en Judea y después se fue a otros países, a Capadocia, o sea, al mundo griego. Fíjense. O sea, que se abre a esa catolicidad que venimos hablando, esa catolicidad del mundo griego.
¿Y qué nos deja como mensaje? También una cosa que podemos decir, cómo lo eligieron a Matías. Pedro le pide a la comunidad. Yo hago referencia en esto porque hoy no es así. Hoy para elegir un obispo es entre los obispos y Roma que eligen algunos que puedan ser obispos. Pero antiguamente, hasta más o menos el siglo VII, era así la elección de obispos. Era la misma comunidad que se reunía y elegía, a ver, entre los que hay, a ver, ¿quién puede ser obispo? Doy un caso muy renombrado, como el caso de San Agustín. Agustín era un monje que ciertamente vivía en el monasterio del pueblo, pero que había tenido una vida licenciosa, pero todos conocieron su conversión y su profundidad. A la muerte del obispo de Hipona, la comunidad dentro del templo dice: nosotros queremos que nuestro obispo sea este monje, Agustín. Y así fue, lo eligieron y lo ordenaron después obispo, y así eran las elecciones de los obispos. A San Nicolás parece que también lo eligieron así, San Nicolás de Mira, de la diócesis de Mira. O sea, hay muchos ejemplos, muchos casos de cómo fueron elegidos. Hoy es cierto que la iglesia, bueno, es tan grande que ya tiene otra funcionalidad y otra estructura. Sin embargo, podemos tener la estructura de las primeras comunidades. ¿Qué quiere decir? Que elegimos entre nosotros los responsables de las comunidades. Y esos que elegimos también pueden variar. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el tema de los 12 apóstoles? Es decir, aunque alguien que haya estado cerca de Jesús, que no tenga la historia, pero parecida a la nuestra, vamos a incorporarlo al grupo de los apóstoles. Vamos a tener esa diversidad. Y sería importante, ¿no?, que en nuestras comunidades tengamos esa riqueza de la diversidad. Pero como les digo, especialmente en este día de San Matías, recemos por la pandemia, como pidió el Papa Francisco en oración y ayuno. ¿Por qué? Porque es un nuevo desafío globalizado. Y creo que con la oración y el ayuno realmente transformaremos esta pandemia en solidaridad. Que Dios y la Virgen los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.